Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar con algunas definiciones y algunos conceptos generales que son importantes para poder ir realizando una mejor comprensión de nuestra materia. En principio, vamos a comenzar con el concepto de anestesia general balanceada. Para eso tenemos que recordar brevemente cuáles son los componentes de la anestesia general, que seguramente lo deben haber visto en otras materias, que acá lo hemos representado con distintos colores, como la hipnosis, relajación muscular, la analgesia y la protección del sistema neurovegetativo. Lundy, en el año 1926, introduce el concepto de anestesia general balanceada, donde nos dice que la anestesia general balanceada es un balance de agentes y técnicas anestésicas que nos van a permitir alcanzar los objetivos terapéuticos planificados, es decir, las distintas combinaciones entre esos agentes y técnicas que nos van a permitir alcanzar la hipnosis, la relajación muscular, la analgesia, la protección del sistema neurovegetativo. En esta combinación se van a producir fenómenos de sinergismo entre los agentes, con lo cual vamos a poder disminuir la dosis de cada uno de ellos, y esa disminución de la dosis de cada uno de estos agentes nos va a permitir aumentar el margen de seguridad de nuestro procedimiento anestésico, lo cual es sumamente beneficioso para el animal. Otro concepto interesante que tenemos que tener en cuenta es el concepto de analgesia preventiva. Para tener en cuenta este concepto, en primera instancia, tenemos que tener en cuenta cuáles son las vías de conducción del dolor, que acá las vemos representadas en este gráfico, pero la vamos a decir en forma muy sencilla. Todo comienza con un estímulo, hay distintos receptores que están especializados en recoger esos estímulos dolorosos. Ese fenómeno se llama transducción. Luego, a través de distintas fibras nerviosas, se produce el fenómeno de transmisión, esos impulsos llegan al asta dorsal de la médula espinal, y luego viajan hacia la corteza cerebral, donde se perciben esos estímulos como un estímulo doloroso. Como vemos en este gráfico, hay distintos agentes que utilizamos con frecuencia en nuestros protocolos anestésicos, que actúan a distintos niveles de las vías de conducción del dolor. La utilización de distintos agentes que actúan a distintos niveles de las vías de conducción del dolor se utilizan para desarrollar lo que vamos a denominar protocolos multimodales, es decir, protocolos en los cuales vamos a utilizar distintos agentes analgésicos que actúan a distinto nivel para lograr una buena analgesia en general. Wolff introduce este concepto de analgesia preventiva, y el concepto básicamente, ¿qué es lo que dice? Que debemos administrar un analgésico antes de que aparezca el estímulo doloroso. ¿Con qué objetivo? El de proteger el sistema nervioso central y periférico de aquellas señales que se van generando por el estímulo doloroso, que puedan luego, posteriormente, generar vías alteradas de conducción del dolor, es decir, no dolor fisiológico, sino dolor patológico. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es comenzar antes del estímulo del dolor administrando un agente analgésico, y luego esa analgesia mantenerla durante el intra y el postoperatorio. Acá en estos gráficos lo que podemos visualizar es en el primer esquema, en el esquema A, ahí vemos la duración de la cirugía en un color verde, con una línea verde. Lo vamos a ver en el resto de los gráficos de igual manera. Y en este primer gráfico A vemos que no se administra ningún tipo de analgésico, y cómo se genera una serie de estímulos dolorosos. Eso está en la parte superior
en la parte donde el gráfico es de color violeta, y cómo se van desarrollando, en el gráfico que está debajo, fenómenos de alteraciones de conducción del dolor, como por ejemplo la hipersensibilidad. En el caso 2, se ve que un analgésico se administra en forma posoperatoria y vemos que, si bien durante la duración de ese analgésico uno logra mitigar el dolor, luego el dolor vuelve y vuelve con una buena intensidad, y también se generan vías de conducción del dolor patológicas, se generan fenómenos de hipersensibilidad. En el gráfico C vemos que el analgésico lo utilizamos antes de la cirugía, vemos que de esa manera no se generan estímulos nociceptivos, ni también ningún trastorno de la conducción durante el periodo intraoperatorio, pero como no continuamos administrando analgésicos, luego esos estímulos retoman porque el tejido sigue injuriado y siguen estimulando y se generan alteraciones de las vías de conducción del dolor. En el gráfico D es la situación ideal, donde podemos ver que se administra un analgésico previamente a que tengamos el estímulo doloroso, es decir, previo a la cirugía, y luego se va administrando durante todo el posoperatorio. De esta manera lo que logramos es que no se desarrollen alteraciones de la conducción de ningún tipo. Fíjense que en el gráfico de abajo no se desarrolla ningún tipo de hipersensibilidad. Dentro de estos fenómenos alterados de la conducción del dolor o fenómenos patológicos, podemos tener dos tipos. Vemos en este gráfico un estímulo doloroso normal, acá en la línea azul, y después vemos dos fenómenos que pueden ocurrir. Un fenómeno es el de hiperalgesia, que está marcado en la línea roja, en el cual hay una respuesta exagerada a un estímulo doloroso normal. En el caso de la alodinia, que lo vemos marcado ahí en este sector que lo vemos rosa, vemos que es una respuesta dolorosa a un estímulo que normalmente no es doloroso para un animal o para un paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Uno es una respuesta dolorosa a un estímulo normal, que es la hiperalgesia, y otro es una respuesta dolorosa ante un estímulo que normalmente no es doloroso. Esto es importante tener en cuenta porque son fenómenos que se desarrollan cuando nosotros no realizamos ningún tipo de analgesia preventiva y no incorporamos ningún tipo de protocolo multimodal. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta es que hay distintas modalidades en las cuales podemos practicar la anestesia. Inclusive es muy común que podamos combinar estas modalidades. Así, por ejemplo, está la TIVA, que es la anestesia intravenosa total, en la cual se utilizan agentes anestésicos en forma reglada, se les proporciona oxígeno también al paciente, y podemos alcanzar perfectamente cualquiera de los objetivos terapéuticos que nos planteemos para ese acto anestésico. Después está la modalidad de anestesia inhalatoria, donde usamos agentes inhalados a través de un vaporizador, lo vamos a ver más adelante, que nos permite administrar gases anestésicos al paciente en una mezcla enriquecida en la cual utilizamos oxígeno. Y por último tenemos la modalidad de la anestesia locorregional, que viene, digamos, ganando mucho terreno en los últimos años, en la cual podemos bloquear distintos nervios o troncos nerviosos
y eso nos va a permitir insensibilizar una zona determinada del cuerpo. Como dije anteriormente, estas técnicas se pueden llegar a combinar, o sea, podemos usar, por ejemplo, un poco de anestesia intravenosa total combinado con inhalatoria, y eso se llama PIVA, que es una anestesia intravenosa parcial, en la cual nos ayudamos por ahí a mantener el plano con algún gas. Inclusive podemos combinar inhalatoria con una loco regional haciendo un bloqueo, por ejemplo, para una extracción dental. De esa manera vamos a requerir mucho menor cantidad de gases, y lo mismo va a ocurrir cuando estemos utilizando una anestesia intravenosa total. A su vez, la anestesia locorregional tiene, digamos, dos grandes divisiones: la anestesia local, donde hacemos anestesia tópica o anestesia por infiltración, y las anestesias regionales, que pueden ser centrales o pueden ser periféricas. Cuando son centrales, un ejemplo típico es la anestesia epidural, donde se bloquea, digamos, todas las ramas nerviosas en un sector determinado de la médula, y eso es un bloqueo a nivel central. Y después tenemos bloqueos periféricos, en los cuales se puede bloquear una cantidad determinada de troncos nerviosos de un plexo, por ejemplo el plexo axilar, o bien se puede insensibilizar un tronco nervioso en particular. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del miembro anterior, por ejemplo, el nervio radial. Otro concepto que vamos a desarrollar es el de tranquilización y sedación. Lo que tenemos que pensar que son distintos estados de depresión del sistema nervioso central. La tranquilización es un estado más leve, donde administramos un agente y el paciente queda sin ansiedad, queda relajado, pero está muy pendiente del entorno. En cambio, en la sedación es una depresión más marcada del sistema nervioso central, con una tendencia marcada al sueño. Otro concepto que vamos a tratar, y es el último que vamos a tratar hoy en esta clase, es el de riesgo anestésico, que es muy importante. ¿Qué es el riesgo anestésico? La definición más común que ustedes deben haber escuchado es que es la probabilidad de que ese paciente no sobreviva a la acción de los anestésicos, o bien sufra algún tipo de secuela o consecuencia indeseable en forma permanente o transitoria. Si bien esta definición es muy acertada, a mí me gusta más la segunda definición, que es la que dice que es un score que nos permite establecer los puntos de mayor probabilidad de complicación y ajustar el nivel de práctica médica. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos en cuenta que el riesgo anestésico es algo abarcativo, digamos. Nosotros, cuando hablamos de riesgo anestésico, estamos teniendo en cuenta el ASA del paciente, es decir, el estado físico, como vieron en los teóricos anteriores, pero además tenemos en cuenta cuál es la infraestructura que tenemos disponible, o sea, si tenemos los elementos de monitoreo necesarios para ese procedimiento, si tenemos todos los elementos que necesitamos para hacerlo de la mejor manera ese procedimiento, cuál es la cantidad de personal afectado, si tenemos la cantidad adecuada o no para ese procedimiento, cuál es la experiencia del personal afectado, tanto de anestesia como de cirugía. No es lo mismo que opere un procedimiento de alta complejidad un residente de primer año que alguien que ya tiene años desarrollando ese tipo de procedimientos, y luego el tipo de intervención a realizar. No es lo mismo, por ejemplo, un tumor de piel que, por ejemplo, una cirugía en cavidades. El riesgo entonces engloba un montón de factores, y vamos a clasificar a nuestros pacientes según ese riesgo anestésico en aquellos que tienen un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo. Bueno, esto es todo lo que tengo para compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo su atención.